Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Miren, lo que pasa es que me acabo de leer un libro sobre un tema que me gustó mucho, que yo sé que ustedes conocen y quiero que lo discutamos. La masa y el bosón de Higgs. Es que en el libro me explican y yo entendí que la masa es una característica que los cuerpos compartimos, ¿sí? Las personas, los animales, los carros. Incluso Newton habló de ella cuando explicó las leyes del movimiento. Pero lo que me falta como engranar, como dar razones, ¿cómo se crea la masa? Primeramente, ¿qué es masa y qué es materia? Bueno, la masa es una propiedad de la materia, lo que quiere decir que donde haya materia cabe la posibilidad de que también haya masa. Pues precisamente nuestro profesor de física nos habla que el universo está compuesto por partículas, unas altamente másicas y otras carentes de ella, que al interactuar con una energía mínima forman lo que conocemos como materia, y de ella se forman las leyes de las partículas y las fuerzas de la naturaleza. Bueno, si vamos a hablar de partículas, debemos mencionar la teoría de los campos, pero antes de esto debemos saber qué son campos y qué son partículas elementales. Bueno, yo tengo entendido que las partículas elementales son aquellas que son indivisibles, ¿sí? Y se dividen en dos grandes familias, los fermiones y los bosones. Los fermiones a su vez están subdivididos en leptones, que son los electrones con un poco de masa, y los quarks, que son altamente masivos, y ellos componen a los neutrones y a los protones, que dan razón de la masa y de la materia de los objetos. Por otro lado están los bosones, ellos dan como la interacción de las fuerzas de la naturaleza. Pero ¿cómo lo hacen? Como tú preguntabas, por un campo. Los campos son como oscilaciones, variaciones, que en términos generales se describe así. Las partículas cuando aparecen en el espacio crean un campo alrededor de ellas, interactuando con otras partículas. Entonces podríamos hacer una analogía. Tendríamos una cámara, el flash es el campo, la luz es la partícula que va a interactuar ¿con quién? Con el ojo. ¿Para qué? Para que lo haga enceguecer y luego ésta desaparezca al instante. Claro, como tú dices, esa analogía da razón de las teorías que trabajan sobre la masa. Pues fíjate, en la década de los 60, dos grandes locos apasionados, Higgs y Engler, se hicieron esta misma pregunta. ¿De dónde surge la masa de las partículas? Pues bien, ellos hipotetizaron que habría una partícula elemental, la cual interacciona con las otras para que dé forma a la materia. Seguramente si hay una partícula elemental debería haber un campo donde interaccione. Este campo debe tener características tridimensionales que le hagan que se permee por todo el universo. Como tú lo dices, esa característica es lo que permite el campo de Higgs, y eso fue lo que ocurrió en el Big Bang. Si nos remontáramos hasta él, en una billonésima de segundo, después de que hubiese ocurrido, veíamos partículas superenergéticas salir despedidas con la velocidad de la luz, pero sin masa, porque la masa todavía no se había creado. Lo que ocurrió después fue que como una extraña telaraña se expandió por todo el universo y se volvió una atrapapartículas, y al atraparlas les confería la masa. Esto es lo que explica por qué los quarks y los fotones no, su masa. Por ejemplo, el quark al pasar por este campo de Higgs y tener muy poca energía, tiene mucho rozamiento con los bosones de Higgs, pero los fotones, que como tienen mucha energía, al pasar por eso no tienen tanto rozamiento, así que no tienen masa. Eso es lo que trataba de explicar Einstein con su teoría de la relatividad de la masa. Él decía que un cuerpo con mucha energía tenía conferida poca masa en él, pero un cuerpo altamente másico era muy poca la energía que poseía. Eso es lo que pasaba con las partículas. La energía cinética al friccionar con el campo de Higgs se reducía y de alguna manera se volvía masa. Tienes razón, esto podría asemejarse a la siguiente situación. Tenemos un guante, un recipiente con agua con confeti. Al introducir el guante, dependiendo del tiempo que éste esté allí, tendríamos dos grandes situaciones. Una, que el guante salga con mucho confeti, y otra, que el guante tenga poco o nada de confeti en ella. Por supuesto, o sea, eso en sí da razón a cómo se explica la creación de la masa con el bosón de Higgs. Pero si sabemos que esa es la teoría del bosón, ¿cómo ha hecho el hombre para demostrar la existencia de este? Precisamente estaba leyendo un artículo sobre el acelerador de hadrones. Su fin era mandar partículas de protones a una velocidad casi a la de la luz, en sentido opuesto. Al hacer colisionar estos dos protones, crean nuevas partículas. Ahora entiendo. Eso es lo que trataba de decir Feynman, ¿sí? Él explicaba que cuando dos partículas se aniquilaban, aparecían otras a razón de una que se creó y las produce como rastro. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando los protones colisionaron, se creó un bosón de Higgs, que apareció y desapareció. Esto ayudó a que los científicos descubrieran y pudieran garantizar la existencia de él. Pero, si el bosón de Higgs da razón a la masa,
¿Qué pasaría si este no existiera?